No, hola hermanos, el día de hoy, 14 de octubre del 2025, pues es martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Oigan, yo es que en serio les digo, yo siento que esto va demasiado rápido. Yo sé que lo repito mucho, pero oigan, ya es martes de la semana 28. O sea, ya nos quedan 6 semanas, no son 6 semanas completas, ¿no? Pues ya estamos al martes de esta 28ª. Bueno, hoy les voy a hablar de un beato. Miren, a mí miro beato, mártir, sacerdote, y yo automáticamente como que me detengo, ¿no? Me quedo pensando, es un hermano mío sacerdote que nada, y que tengo que hablar de él, me siento obligado. Se trata de Lisko, se llama Román Volodomirovich Lisko. No sé si se dice así, pero es ucraniano, y también creo que por el tema de Ucrania se me vino al corazón inmediatamente. Él nació un 14 de agosto de 1914 y nace en Orodok, se llama en Oblast del Lviv, me hagan ustedes, nos entendamos precisamente en Ucrania, pues evidentemente. Y estudia la teología y se gradúa en la academia, lo que sería el seminario teológico de Lviv, y el 28 de agosto del 41, fíjense bien, de 1941, es ordenado sacerdote. Muy bien, estuvo ahí como párroco, porque, cuidado, estamos en Ucrania. En Ucrania, pues lógicamente estamos hablando del lugar donde están los ortodoxos. Hoy en día está el patriarcado de Lviv, y luego está, pues evidentemente, la iglesia católica de rito pues, ucraniana, pero de rito pues ortodoxo. Y entonces ahí estuvo él como párroco primero en Lviv y luego pasa a una aldea pequeña en uno de los condados ahí cerca, en Oliyiv se llama el lugar. En 1944 lo asignan a una parroquia en otro condado, en Solojiv se llama. Y bueno, ahí entonces, fíjense, y aquí viene el tema, porque esta va a ser la razón de su captura y de su muerte. Pues era parte de una organización clandestina, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, en Plast, y era el líder de ese grupo, ¿no? El grupo se llamaba Zorro, así fíjense. Y entonces él pues es cierto que es sacerdote, pero es de rito ortodoxo, entonces tenía esposa, estaba casado. Y hacen los dos junto con la esposa un trabajo extraordinario entre los jóvenes. Pero luego ya vendrá el problema de la persecución, ya no de los nazis, nada que ver, sino de los soviéticos. Y entonces la Unión de República Soviética Socialista, que ya existe, pues, se dedicaron a perseguir a los católicos. Y ya les digo, lo querían obligar a que firmara un documento en el que él decía que pasaba a ser de la iglesia ortodoxa, y como no lo firmó, pues entonces lo metieron preso. Y entonces el 9 de septiembre de 1949, entonces lo metieron en prisión. Bueno, parece ser, y aquí es donde entra el detalle, ¿no? Hay un montón primero que estuvo preso en su casa, y que luego ya lo llevaron propiamente a una prisión, y cuenta la gente que lo torturaron. Pero él, después de que lo torturaban, después de que lo maltrataban, se ponía a cantar en voz, parece ser que tenía buena voz, se ponía a cantar salmos. ¿Ya? Y entonces, de hecho, el informe que dan los que lo torturaban era que pensaban que estaba loco, y por eso, bueno, de ahí, como les digo, ya lo sacan de su casa y lo meten directamente en prisión, y ahí va a morir de hambre. Eso es lo que dijeron, ¿ok? La fecha en la que se colocó el fallecimiento, y por eso lo del 14 de octubre, es 14 de octubre de 1949. Solo que, vamos, se intentó por todos los medios llegar a conocer la realidad del asunto, y hasta 1956 a la familia le avisaron que, o le dijeron, le notificaron que realmente la causa de la muerte había sido un paro cardíaco. Pero algunos testigos que lo vieron en la prisión, lo vieron en la prisión después de esa fecha. Y entonces, lo seguían escuchando cantar después de esa fecha. Entonces, por eso les digo que es considerado precisamente mártir, porque él muere a razón de su fe, ¿no? Fue beatificado el 27 de junio del 2001 por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, ya les digo, interesante, ¿no? Esta figura, un joven sacerdote, así, padre, pero estaba casado.
pues es de rito ucraniano, es de rito ortodoxo, ¿no? Así que greco-ortodoxo, solo que católico, y entonces por eso es que en ese caso sí se les permite. Los obispos no, pero en el caso de los sacerdotes sí. Y muere joven, ¿eh? Realmente estaba joven. Imagínense, muere en 1949 y había nacido en 1914, 35 años tenía. Uy, bueno. Pero a mí lo que me encanta es que cantaba salmos. O sea, todos los testimonios de los que hablan de que lo vieron emprisionado es no impresionado, sino en prisión. Dicen que murió, que cantaba salmos después de que lo torturaban. Hay que ver los santos, ¿eh? Bueno, sigamos. Carta a los romanos, ya saben, van a ser 4 semanas que vamos a leer la carta a los romanos. Seguimos siempre en el capítulo 1, versículos ahora del 16 al 25. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura. El justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, pues por la injusticia mantiene cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos, unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes, porque miren, realmente hay que entenderlo. Vuelvo, la carta a los romanos, recuerden, Pablo no conocía, no había estado en Roma, así que por lo tanto la suya es una especie de carta de presentación, ya lo he dicho, en la que él va sencillamente desarrollando por eso le da, digamos, la oportunidad de explayarse, ¿no?, en los temas teológicos que él considera principales, y por eso en este caso, aquí el tema es una presentación sobre una comparación, más bien, pues, llamémosle, de las otras religiones, las religiones paganas y la religión cristiana. Entonces, por eso él habla de que yo no me avergüenzo, dice Pablo, de predicar el evangelio, que es una fuerza para salvar a todos los que creen. Y da el orden, cuidado, primero a los judíos, pero también a los no judíos. Entonces, cuidado, ¿qué indica eso? Pues puede indicar varias cosas. Que en la comunidad de Roma había algunos judíos, y sí es cierto, porque luego lo va a desarrollar él en el tema de la carta propiamente más adelante. Y luego, fíjense bien, cuando él hace esas citas, eso es 2 temas más ahí con esto que yo creo que son importantes. En primer lugar, la idea esta de la carta a los romanos tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, esto que dice que el justo vivirá por medio de la fe es una cita, ¿no? Es una cita que está Pablo tomando propiamente permítanme, sin mal no ando, es una idea que viene, sí, de los Salmos. Y entonces, y la va a desarrollar él. Él la va a desarrollar más adelante, ¿no?, en la carta a los Efesios, la va a desarrollar más adelante también en la primera carta a los Corintios y todo. Pero bueno, entonces, esta cita, que es muy clara, viene también, también está es que la comparación viene también del libro de Habacuc. Entonces, por ahí va la cosa. Pero bueno, pero ya les digo, Mateo habla de esto. O sea, este tema de el justo vivirá por medio de la fe. Cuidado, ¿verdad? Aquí lo que no está, porque no está, es el adverbio de tiempo solo. El justo vivirá solo por la fe. Eso no está. O sea, porque la justificación, o sea, no viene solo por la fe. Que la fe justifica, que la fe salva. Sí, cierto. Pero es Cristo que salva, es la fe en Él la que salva. La fe en sí misma, dicho así como un todo, no tiene sentido. Y el solo no existe ese adverbio. De hecho, la única vez que aparece es en la carta de Santiago, pero para decir todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, luego fíjense cómo Pablo empieza a desarrollar. Ok,
Entonces, los cultos paganos, ¿ok? Los cultos paganos, porque la gente no ha querido ver lo que tiene a la vista. La perfección, dice Pablo. Acuérdense de las 5 vías de Santo Tomás, por ejemplo. Y entonces es una vía, ¿no? El universo está tan bien hecho, hay un orden en el universo. Entonces Pablo dice, no, hombre, fueron tan insensatos, creían que eran sabios, pero en lugar de ser sabios se volvieron, más bien eso, insensatos. Se volvieron, literalmente, podría traducirse por brutos. Se embrutecieron, porque hicieron Dios de lo que no era. Imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de animales, pues de aves, de reptiles, y bueno, igual. Y luego, fíjense bien, por eso Dios, fíjense interesante, ¿no? Pablo deriva de la falta de fe correcta, deriva la impureza, deriva una vida disoluta, una vida lejos de Dios, ¿no? Y es interesante, llegaron a la inmoralidad, incluso deshonraron sus cuerpos unos con otros. Alguno dice que aquí hay una alusión también a lo que pasaba en Sodoma, por el tema de la sodomía, ¿no? Del homosexualismo, de la práctica homosexual. Y por eso cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador. Sí, pero ahí también entra el factor que dentro del mundo pagano existía la prostitución sagrada. Y entonces las vestales, por ejemplo, que eran mujeres que se prestaban para llegar al éxtasis a través de la relación sexual. Imagínense, y los varones, claro, que se aprovechaban del asunto. Pero lo notan, termina como una oración, ¿no? Al cual merece alabanza por siempre. Amén. En la carta a los romanos vamos a ir viendo muchas veces esta idea de hacerlo oración, ¿no? Vamos al Evangelio por el tiempo. Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Vaya, Señor Jesús es bárbaro, ¿no? Lo invitan a comer y vaya rasuradita la que le pega al que lo invitó a comer. Ese es el colmo, ¿no? Perdón que lo diga, ¿no? Pero puede resultar un poco pesado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de que aquel fariseo Simón que lo obligó, le rogó? Pues aquí hay una invitación fuerte, ¿no? a comer, ¿no? Y entonces volvemos, entrando, se reclinó a la mesa, el verbo anapeseo, es reclinarse para comer, él va aristese, llega a comer, pues eso. De hecho, fíjense, desde el momento en el que dice aristese, el aristón es la comida del mediodía. Es la comida del mediodía. Bueno, y entonces, claro, Jesús se deja invitar por un fariseo. Jesús no rehúye las invitaciones, sean fariseos, publicanos, es decir, pecadores, lo que sea, Jesús va a comer con todos. Pero el fariseo, ¿okay?, se escandaliza. Eso es el ezaumasen, es decir, quedó casi traumado, digámoslo. Por eso es pero aquí el tema es una indignación de orden moral, ¿verdad? El fariseo está indignado de lo que hace Jesús. Qué barbaridad este. ¿Ya? Y literalmente, fíjense, Jesús baptisté, que no se había bautizado, es decir, que no se había sumergido, que no se había purificado. Esa es la idea. No hace referencia precisamente a la ritualidad, sino que, o sea, antes de otra cosa, ¿por qué no se purificó? Bueno, igual acuérdense que todo esto tiene que ver con el mundo ritual. Pero Jesús, la rasuradita la tenía. Entonces le dice ahí, ustedes limpian lo de fuera, exoten, lo que está afuera, cuando deberían de fijarse en lo que está esofen, es decir, lo que está adentro. Y aquí literalmente lo que está dentro del corazón, que es evidentemente el núcleo del ser humano. El corazón es la persona humana. Y entonces deberían de, fíjense, no está hablando de baptizate, no es de echarse agua y purificarse, sino de catarizate. Decir, catarizete es purificar, de cátaros, de pureza, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la pureza legal y la pureza moral. Perdónenme, algunos podemos ser fieles cumplidores, leemos la palabra, vamos a misa, estamos en el grupo, en la comunidad tal, y ya nos creemos. Cuidado, que esa práctica puede ser ritual, pero no moral.
Y esto es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de dos tipos de pureza, la del corazón y la externa. Y la externa no sirve para nada, no sirve para nada. Por eso ustedes van llenos, lo que es del deseo de poseer, arpajés, se dice en griego. Por eso yo cuando lo pienso es como una arpía. De hecho, probablemente de ahí viene, ¿no? Caerle al asunto, a llegar, a llenar, a tener muchas cosas, a poseer mucho. Y eso lo que ocurre es, por eso el robo, la maldad, ya porque estamos lejos, no cumplimos. Habría que, por eso Jesús insiste en el tema, el que hizo lo de fuera no hizo lo de adentro. ¿Ok? O sea, ustedes son afrones, afrones es insensato, tiene realmente en el griego el sentido de falta de entendimiento espiritual. ¿Ok? Por eso es el que no se quiere dejar llevar por la sabiduría divina. Eso es en la Biblia más o menos. Por eso el que hizo, el que ha hecho todo, pues lo de adentro hizo lo de afuera. Así que por lo tanto hay que purificar, ¿ya? Den limosna de lo que tienen dentro, ¿ya? Volvemos a la elemosinen, es decir, acuérdense el eleos, el kirieleison, el tener misericordia. Entonces, aquí no se trata de limosna entendida como dar unos cuantos billetíos por allá, no. Se trata de dar la misericordia, ¿no? Para que estén verdaderamente puros. La pureza no es un asunto externo. La pureza es un asunto interno. Es desde dentro que vivimos la pureza. Y la pureza real, lo que purifica, dicho de otra forma, es la caridad. Es la caridad concreta. Les invito a hacer oración. Señor, también yo he vivido preocupado por la apariencia y no me ocupo del cuidado del corazón. Dedico más tiempo a maquillarme que a mejorarme, a aparentar bondad que a ser bueno, a cuidar más las ramas que las raíces, a vivir más de cara afuera que de cara adentro. Hazme comprender, Señor, que no desperdicio el tiempo cuando me dedico a reflexionar y a pensar, a sopesar las consecuencias de lo que hago y de lo que no hago, cuando procuro espacios de silencio y de quietud para poder escucharme y escucharte. Ayúdame, Señor, a cuidar y alimentar mi espíritu, leyendo buenas lecturas, viendo bellos paisajes, acercándome a las personas que me pueden motivar y a todas aquellas a las que puedo ayudar, dejando que tu amor me purifique y me dé vida. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Román Lisco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.